Bendiciones para todos, amables televidentes, radioyentes. Bienvenidos, bienvenidas al estudio de la lección de la escuela sabática. Y por la gracia del Señor tenemos la vida para continuar compartiendo con ustedes estos estudios. Hermano Carmelo, hermano Tony, los dos bienvenidos. ¿Cómo está, hermano Tony? Gracias, bien, pastor. Y nuevamente, hermanos, estamos aquí por la gracia de Dios que nos permite todavía colaborar en este tan... ¿Cómo podríamos decir que somos privilegiados con este privilegio de compartir la palabra? En la cual, siempre lo he dicho, nosotros somos los primeros beneficiados, hermano. Amén. Y por eso nos gozamos también en compartirla con ustedes, porque también confiamos y creemos que Dios los bendice también cuando ustedes participan de estas escuelas sabáticas. Y de antemano pues damos gracias por aquellos hermanos, hermanas que están orando por nosotros, que están al pendiente de todo esto. Gracias, hermanos. Y también pues doy las gracias a la hermana que ha estado aquí atendiendo, que también me dio mi arregladita, porque andaba también ya muy estresado. Dice ella que traía mis nervios, también mi sistema nervioso. Y pues doy gracias a Dios porque todo esto, hermanos, se está viendo que los hermanos también que están aquí, sus comentarios son comentarios positivos. Gracias a Dios por ello. Así es, hermano Carmelo, bienvenido usted también. Yo también le estoy agradecido de estar nuevamente aquí en esta mañana, ¿verdad? Dándole gracias a Dios por estas lecciones que nos están ayudando mucho, y aparte de eso les doy gracias a ustedes, hermanos, hermanas, con sus comentarios positivos de ánimo para seguir adelante, ¿verdad? Y qué bonito es saber que nos comprendemos y estamos en un mismo pensar y en un mismo fin de servirle a nuestro Señor. Así es, mis hermanos, gracias a Dios seguimos con el campamento de tratamientos naturales, el campamento de estilo de vida natural, donde estamos por la gracia del Señor siendo atendidos por 10 voluntarios. Somos un total de 20 los que estamos recibiendo estos tratamientos, y es algo muy hermoso. Como decía el hermano Tony, nos dan masajes, hermanos, todos los días, desde las rodillas hasta los pies, en las extremidades, y esto es algo que nos está ayudando mucho, aparte de que recibimos el sol y nos hacen diferentes tratamientos, y todo esto se lo vamos a estar haciendo a las personas que vengan aquí, y como siempre he dicho, completamente gratis, porque Dios va a proveer los recursos para que esto opere. Pero Amén. Estoy seguro que Dios va a tocar corazones de aquellos que pueden ayudar, y estos van a aportar también ofrendas y diezmos para que el que no puede venga y reciba este beneficio. Así que estamos todavía en el campamento, esto termina el miércoles, y hermanos, Dios nos ha bendecido y va a seguir bendiciendo a los que vengan en el próximo evento que hagamos. Gloria. Ya tenemos nuestro próximo evento, que es un congreso con el doctor Luis Báez, del 5 al 7 de noviembre, viernes, sábado y domingo, aquí mismo en Shepherd, donde estamos invitando a las personas que puedan llegar y que traigan sus tiendas de campaña y comida para esos 3 días. Desde el viernes a las 7 daremos inicio y estaremos bendecidos por esa temática que trae el doctor Luis Báez, titulada Salud, Verdad y Libertad. También aprovecho para decirle a la audiencia que nos sigue allá por el estado de Oklahoma, que vivan cerca de la ciudad de Bethany. Allí estaré predicando este próximo sábado en la iglesia del Evangelio Eterno. La dirección es 3900 East Overholser Drive, Bethany, Oklahoma 73008. Si hay alguien por allá que le quede cerca y quiere visitar la iglesia, tendré el privilegio de compartir con los hermanos el mensaje a eso de las 9 de la mañana y también a las 11 de la mañana. Están invitados. Vamos a orar por el estudio de este día, así que voy a pedir a hermano Tony que haga la oración, por favor. Amén. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por este privilegio que nos regalas, Padre, de compartir tu palabra. No somos dignos, bendito Dios. No lo sabemos hacer, por eso suplicamos la dirección de tu Santo Espíritu. Sí, Señor. Que Él sea el que nos guíe en el estudio de tu santa y bendita palabra, de esta escuela sabática, que pueda penetrar en los corazones de los oyentes, Padre, y que puedan recibir gran bendición. Todo esto, Padre Celestial, lo hacemos con amor porque sabemos
que tú nos rescataste de esa manera vana de vivir donde andábamos, y ahora nos has traído a esta luz admirable, pero tú quieres, Padre, que también la compartamos, que seamos luces que se encienden y se pongan en medio del cuarto para que alumbren a toda la casa, que así también podamos alumbrar a todos aquellos que nos rodean y puedan venir a tus pies, Padre Celestial. Gracias por esta oportunidad. Ahora suplicamos la dirección de tu Santo Espíritu, para que todo lo que hablemos sea inspirado de Él. En el nombre de Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. Amén. Bajo el subtítulo Comprendiendo la Gracia, ya que ese es el tema que venimos abordando desde ayer, vamos a mirar, hermano Carmelo, con qué se compara cualquier intento de obtener la salvación por nuestras propias fuerzas o por cualquier supuesto mérito propio. Dígame Bueno, usted, ¿con qué se compara? vamos a leerlo y después vamos a darle al comentario. Vamos a leer en Génesis 4, del versículo 3 al versículo 5. Dice así: pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Aquí la pregunta es con qué se compara cualquier intento de obtener la salvación. Y estamos viendo un contraste entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Ahí podamos darnos cuenta, hermanos, que la ofrenda a Jehová siempre era un símbolo del perdón, siempre era un símbolo de salvación al hombre. Eso que vemos aquí en Abel, donde Dios se agradó, ese era un símbolo de esos corderitos que eran sacrificados, eran una representación del Cordero Pascual que un día, ¿verdad?, iba a venir a morir por nosotros. La ofrenda de Caín podemos verla una ofrenda de sí mismo. En otras palabras, vemos aquí que la fe de Abel fue una obra de obediencia a lo que ya sabía. Caín ya sabía también lo que tenía que ofrecer, pero como hoy en día también muchos ya saben, hermanos, lo que tienen que ofrecer a Dios en ofrenda es un corazón, es una vida tuya consagrada o poniéndosela al Señor. No es la salvación por lo que tú hagas o por lo que tú dejes de hacer. Es simple y sencillamente, como hemos leído ayer, por gracia. Es un regalo que Dios nos está dando sin merecerlo. Así es que, hermano, aquí estamos viendo un contraste bien grande, que hoy en día mucha gente, ¿verdad?, esa gracia la tergiversa, esa gracia pues la hace como él quiere, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado con eso. Así nosotros vemos que el intento de obtener la salvación por nuestras propias fuerzas o por cualquier supuesto mérito propio se compara con la ofrenda de Caín, que no es otra cosa, hermanos, que querer uno alcanzar por sus propios méritos el agrado de Dios, querer uno prácticamente, hermanos, salvarse por las obras. Abel realmente mostró que él confiaba en los méritos y la gracia de Jesucristo, porque él trajo lo mejor de sus rebaños, un corderito que era símbolo de Cristo, mientras que Caín trajo lo que él quería. Así nosotros vemos que hubo uno que le ofreció a Dios lo que él quiso, en cambio otro ofreció a Dios lo que él pedía. Y allí vemos salvación por obras y salvación por gracia. En ese sentido, hermanos, nos parecemos nosotros también a Caín cuando pretendemos por nuestros propios esfuerzos, por nuestros propios méritos, alcanzar la salvación. Es decir, dándole a Dios lo que nosotros queremos y no lo que Él pide. Hay que tener cuidado con eso. En este subtítulo de Comprendiendo la Gracia, hermanos, hay que entender que la gracia requiere de fe solamente en los méritos de Jesús, confianza solamente en los méritos de Jesús, tal como Abel
lo mostró. ¿Qué nos dice el don profético, hermano Tony? Amén. Sí, vamos a leer el Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 426. Dice: si el hombre pudiera salvarse por sus propias obras, podría tener algo en sí mismo por lo cual regocijarse. El esfuerzo que el hombre pueda hacer con su propia fuerza para obtener la salvación está representado por la ofrenda de Caín. Bueno, ya lo mencionaron tanto el hermano Carmelo como el pastor. No hay nada que nosotros podamos hacer para tener méritos delante de Dios. Solamente la fe, aceptar ese sacrificio en la cruz del Calvario. Pero me llama la atención cómo la sierva del Señor amplía esto. Y fíjense que cuando el pueblo de Israel rechaza a Cristo Jesús y lo crucifica, está confiando en las obras de la ley, que ellos eran tan escrupulosamente guardadores u observadores. Y eso también es comparado con la ofrenda de Caín. Se los voy a leer en lo que dice Cristo en su santuario, el tomo 3, la página 44, no, en la página 45, párrafo 1. Dice así: puesto que todo el sistema ritual simbolizaba a Cristo, no tenía valor sin él. Cuando los judíos sellaron su rechazo de Cristo entregándolo a la muerte, rechazaron todo lo que daba significado al templo y a sus ceremonias. Ellos se jactaban de sus ceremonias, de los ritos que estaban llevando a cabo, pero estaban rechazando a todo lo que esas ceremonias representaban. Estaban rechazando a Cristo Jesús. Luego dice, su carácter sagrado desapareció. O sea, el carácter sagrado que representaban esas ceremonias, todo lo que simbolizaban, todo eso sagrado, desapareció cuando rechazaron al que simbolizaban esas ceremonias. Dice, quedó condenado a la destrucción. Desde ese día, los sacrificios rituales y las ceremonias relacionadas con ellos dejaron de tener significado. Como la ofrenda de Caín, no expresaban fe en el Salvador. Exactamente. Ellos no tuvieron fe, no creyeron en Cristo Jesús, y por lo tanto, lo que tanto estaban ellos rigurosamente guardando sus leyes ceremoniales, no tenían ya ningún valor después de la muerte de Cristo Jesús. Así como Caín no presentó ninguna fe en nuestro Señor Jesucristo, porque ese cordero que se ofrecía en sacrificio representaba al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué estás haciendo, mi hermano? ¿Qué estoy haciendo yo ahora? ¿Estás confiando en obras, en lo bueno que eres, en las mandas que haces, en las peregrinaciones, en festejarle al santo patrón de tu pueblo? ¿Estás confiando en eso? Todo eso no tiene ningún valor, y te lo digo por amor, no porque yo me esté burlando de ti en ninguna manera. Yo tengo muchos familiares que son católicos, que están dentro, y yo quiero su salvación de ellos, y por eso lo menciono, no por burla, sino para que estudien más la palabra de Dios, hermanos. Pero ahondando, hermano Tony, un poco más en el tema, en realidad, ¿qué hace la gracia de Dios por nosotros? Que vamos a leer en Tito 2, del 11 al 14, vamos a la palabra de Dios, a las epístolas. Tito, capítulo 2, dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Antes de leer la otra cita, esto está importantísimo. Dice,
porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿De qué manera se ha manifestado? En la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, en la obra que llevó a cabo de redención, 3 años y medio predicando. Luego dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, o sea, todos esos vicios en los cuales nos jactábamos, en esas fiestas, en esos bailes de fines de semana y todo eso, de cervezas y tantas cosas. Dice, hablando ahora, dice, vivamos en este siglo sobria, o sea, no en borrachera, sobria, sino cuerdos, justa y piadosamente. Justa haciendo lo recto, tanto el comerciante siendo justo en lo que vende, siendo justo en lo que hace, y luego piadosamente compadeciéndose. ¿Por qué? Porque tal vez llegue alguna necesitado que no tenga lo suficiente para comprar lo que tiene en su necesidad, que necesita, ¿verdad? Y no tiene, y aquel que es dueño de aquel lugar se compadece, tiene piedad y le dice, ¿sabes qué? Llévatelo, no hay problema. Y Dios lo va a bendecir grandemente. Luego dice también, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Ese es lo que nos hace vivir de esa manera, esta esperanza de que el Señor viene y yo quiero irme con Él. Y luego dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Él nos perdona de todo pecado. Y dice, y purificar para sí un pueblo propio. Somos purificados en la sangre de Cristo Jesús por la fe, hermanos, no por las obras. Y luego dice, celoso de buenas obras, un pueblo celoso de buenas obras, una iglesia con un mismo sentir, un mismo espíritu, pero está guiado a buenas obras. Y esto es lo que a mí me llama la atención, hermanos. Este proyecto que se está llevando a cabo aquí ahorita, ese es el centro. Hacer no para salvación, sino para beneficio de aquel que esté en necesidad y a veces no puede para pagar. Pues aquí hay un lugarcito, se está levantando para hacer doble buena obra en el nombre del Señor. Una, dar la salud física hasta donde llegue el conocimiento y la voluntad de Dios lo permita. Y la otra, dar la sanidad espiritual. Amén. ¿Qué le parece, hermano Carmelo, si usted lee la siguiente cita de Tito 3, 4 al 7? Bueno, aquí nos lo está diciendo que, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí estamos viendo, hermanos, realmente como decía el hermano Tony, ¿verdad? La salvación viene no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por, como dice más adelante, por su misericordia. Ahí, hermanos, hemos estado analizando que la gracia vino desde el jardín del Edén. Ahí lo podemos estar viendo, ¿verdad? Que nuestros primeros padres, la finalidad de ellos era la muerte por haber pecado. Pero fíjense que allí vino la gracia, porque este plan de salvación ya se había hecho desde antes de la fundación del mundo. Entonces podemos estar viendo que, hermanos, esa gracia hasta nos ha alcanzado hasta nosotros. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo, ¿verdad?, nos limpia de toda maldad, nos hace aptos para recibir esa gracia. Es que es un regalo inmerecido. Hoy en día, ¿verdad?, como hemos estado hablando, esa gracia, pues tristemente es mal usada por muchas iglesias hoy en día, con las palabras de que desde el momento que tú aceptas al Señor Jesús, tú eres salvo hoy y eres salvo para siempre. Pero, hermanos, tengamos cuidado con eso. Y por el otro lado también tengamos cuidado que, como leímos las ofrendas tanto de Caín y Abel, que también podamos caer en las ofrendas de Caín, que por nuestros propios méritos podemos alcanzar esa gracia.
Ese es un error fatal, hermanos. Así es que podemos darnos cuenta, como dice Romanos, como dice Gálatas, por gracia del Señor es que hemos alcanzado la salvación. Si notamos en las dos citas bíblicas que se leyeron, hay muchísimo aquí revelado en cuanto a lo que la gracia hace por nosotros. Primeramente, nos salva. Amén. Luego, hermanos, podríamos decir, nos santifica. Y luego, hermanos, nos regenera, nos lava, nos limpia de contaminación. Ah, pero ¿para qué? Para que abundemos, dice, en buenas obras. Para que nosotros ahora, mis hermanos, ya no andemos más en la impiedad, en los deseos mundanos, sino que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, esperando la venida del Señor. Amén. La gracia hace todo eso. Y esto es importante recalcarlo, porque algunas veces, hermanos, podríamos caer en el error de solamente, pues, pensar que la gracia, hermanos, nos perdona, nos justifica, la gracia pasa por alto nuestra pecaminosidad cuando venimos a Jesucristo, y por ahí, hermanos, no darle importancia a la santidad, y estamos constantemente jugando con la gracia. Por eso se habla de una gracia barata que se ofrece hoy. Es decir, una gracia donde el cristiano no entiende. La lección de hoy se llama Comprendiendo la Gracia, el subtítulo. No entiende que la gracia no es licencia para el libertinaje. La gracia no es licencia para hacer lo que me da la gana. La gracia es poder para obedecer. Es por la gracia que yo puedo dejar la impiedad. Es por la gracia que yo puedo, hermanos, renunciar a los deseos mundanos. Es por la gracia que yo puedo vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo. Es por la gracia que yo puedo hacer, hermanos, las buenas obras. Esto es importante, hermanos, entenderlo, que la gracia es verdad, nos encuentra todos sucios, nos encuentra todos, hermanos, contaminados por las inmundicias del pecado. Pero una vez la gracia nos encuentra, hermanos, nos lava, nos limpia, nos purifica. Y ahí lo que la gracia quiere es ahora capacitarnos para no seguir de borrachos, para no seguir de adúlteros, para no seguir de drogadictos, para no seguir, hermanos, en esos vicios que nos hunden, para no seguir en el pecado. La gracia te capacita, hermano. Y esto es importante entenderlo, porque Jesús está en el lugar santísimo haciendo ¿qué, hermano Tony? Según la siguiente cita. Amén. Fe y Obras, la página 111. Dice así: Jesús está en el lugar santísimo para comparecer por nosotros ante la presencia de Dios. Allí no cesa de presentar a su pueblo momento tras momento como completo en él. Pero por estar así representados delante del Padre, no hemos de imaginar que podemos abusar de su misericordia y volvernos descuidados, indiferentes y licenciosos. Cristo no es el ministro del pecado. Estamos completos en Él, aceptados en el amado, únicamente si permanecemos por fe. O sea que Cristo Jesús está en el lugar santísimo, abogando por nosotros y representándonos. En otras palabras, hermanos, cuando llegamos a aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador, verdaderamente, cuando de veras estamos arrepentidos, reconociendo que estábamos perdidos y queremos ese cambio de vida, le aceptamos y queremos servirle, entonces formamos parte de su pueblo, como aquí lo dice, y Él nos representa en el lugar santísimo. Él está delante del Padre por nosotros, abogando por nosotros, pero el que Él esté ante el Padre abogando por nosotros y por su misericordia nos ha perdonado nuestros pecados y su sangre todavía tiene poder para perdonarnos, si es que por casualidad, porque eso es lo que dice su palabra en las epístolas de Juan, según 1 de Juan 2:2, algo así, no recuerdo la cita, pero allí dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Mas si alguno hubiere, esa palabra hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. En otras palabras, no vivimos en el pecado, pero si por un descuido Satanás nos hace caer, aún todavía tenemos esperanza de perdón en la sangre de Cristo Jesús, porque Él es nuestro abogado. Es lo que aquí dice, que está en el lugar santísimo representándonos. Pero aquí dice que únicamente si permanecemos en Él por fe. ¿Y qué es por fe? Bueno, ya se ha explicado bastante. Por fe es viviendo lo que hemos creído. No se puede decir que somos cristianos de fe cuando decimos una cosa y hacemos otra. Que Dios nos ayude, hermanos. Qué tremenda cita esta, hermanos. No hemos de imaginar que podemos abusar de su misericordia y volvernos descuidados, indiferentes y licenciosos, solamente porque la gracia todavía sigue estando disponible a través del ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Debemos ser, hermanos, nosotros personas consecuentes en cuanto a entender lo que es la gracia y nuestro estilo de vida, por lo tanto, que debemos llevar una vez siendo alcanzados por ella. Explica, hermano Carmelo, por favor, la gran profundidad de nuestra tremenda y continua necesidad de la gracia de Dios. Bueno, aquí nos lo va a decir dos citas. Primeramente 2 Corintios 3, del 3 al 5, y después Gálatas 2:19. Vamos a leer 2 Corintios 3, del 3 al 5. Dice: y es manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esta confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios, no que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos, al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios, gloria a Dios. Y ahora vamos a leer Gálatas 2:19, que también nos dice de esta manera. Dice: yo por la ley morí para la ley, a fin de vivir para Dios. Hermanos, aquí esto nos está hablando tocante a todo lo que hemos estado hablando. Hermanos, realmente la gracia solamente viene de Cristo. La gracia no se gana por méritos propios, ni por guardar la ley tampoco. La gracia, ¿verdad?, viene precisamente como un regalo para ti, pero en consecuencia, pues nosotros mismos, la actitud va a ser manifiesta en tu vida y en mi vida, cuando la fe se manifiesta en ti y en mí. Porque aún la fe, hermanos, el Señor es el que la produce en nosotros. Porque como dije antes, el Señor dice, ¿verdad?, que Él hace tanto el querer como el hacer por su buena voluntad de nosotros. Así es que aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, como dije al último que leí, dice que yo por la ley morí para la ley, a fin de vivir para Dios. Si nos damos cuenta, el propósito y la finalidad y el trabajo de la ley es mostrarnos nuestra condición, es hacernos ver en realidad lo que somos, la situación en que nos encontramos, y la gracia es el regalo que el Señor nos está ofreciendo, que sin merecer nos lo está dando para que nos apropiemos de Él. No es que la gracia la vamos a aceptar cuando queramos o cuando digamos nosotros, bueno, pues si esa está disponible en todo momento, pues yo todavía me voy a esperar un poquito. Hermanos, tengamos cuidado al hacer eso, porque no sabemos en qué momento el Señor va a ponerte a descansar o va a permitir alguna otra cosa. Y entonces sí, hermanos, pues esa gracia, pues nosotros mismos la estamos rechazando. Definitivamente que necesitamos de la gracia del Señor, pues la ley, hermanos, según dice el apóstol Pablo, somos muertos para ella, en el sentido de que la paga del pecado es muerte, y pecado es transgresión a la ley. En ese sentido, hermanos, necesitamos de un Salvador. Amén. Y la ley viene a convertirse en un medio
o en un ayo para llevarnos a Cristo, como dice Pablo en otra parte aquí de Gálatas. Pero aquí lo anticipa diciendo que yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Amén. En otras palabras, al sentirme yo condenado por la ley, al sentirme que merezco morir por haber transgredido la ley, por haberla pisoteado, oh hermanos, cuánto necesito de que la gracia del Señor me alcance para no morir y que más bien su muerte expiatoria sea aceptada por mí. Así vemos nosotros que hay una gran necesidad de la gracia de Dios, porque todos hemos pecado, todos en alguna manera hemos hecho lo malo delante del Señor. Vamos al don de profecía, hermano Tony, por favor, ¿qué nos dice? Sí, vamos a leer en el comentario bíblico, en los comentarios de la hermana Juay, en el tomo 6, la página 1109. Dice, somos justificados por fe. Amén. El alma que entiende el significado de estas palabras nunca tendrá suficiencia propia. No somos competentes por nosotros mismos para pensar algo bueno de nosotros mismos. El Espíritu Santo es nuestra eficiencia en la obra de la edificación del carácter, en la formación del carácter a la semejanza divina. Cuando creemos que nosotros mismos somos capaces de formar a nuestra propia vida espiritual, cometemos un gran error. Por nosotros mismos nunca podemos conquistar la victoria sobre la tentación. Pero los que tienen fe genuina en Cristo serán impulsados por el Espíritu Santo. El alma en cuyo corazón mora la fe crecerá hasta ser un bello templo para el Señor. Esa alma es dirigida por la gracia de Cristo. Crecerá solo en la proporción en que dependa de la enseñanza del Espíritu Santo. ¿Sí? Somos justificados por la fe, pero la fe se va a manifestar en las obras que hacemos. No podemos decir que tenemos fe en Cristo viviendo como el mundo vive. Entonces decimos, oh, yo vivo por fe, hablando que somos cristianos, pero nuestras obras demuestran que no es así. Y luego me llama la atención que dice que el alma en cuyo corazón mora la fe, crecerá hasta ser un bello templo para el Señor. ¿Por qué razón? Porque somos salvos por gracia y luego somos salvos por fe. En ser salvos por gracia es la justificación, pero por la fe es la santificación. ¿Por qué? Porque por fe nos estamos santificando, nos estamos apartando del mundo. Dice, esa alma es dirigida por la gracia de Cristo. O sea, todo lo podemos en Cristo Jesús si permitimos que Él nos dirija. Crecerá solo en la proporción en que dependa de la enseñanza del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces agarramos la Biblia y postrados pedimos al Señor que Él nos guíe, que nos dé de su Santo Espíritu para discernir lo que la palabra de Dios nos enseña? Cuando hacemos eso y pasamos el tiempo escudriñando su palabra, vamos a ir creciendo en conocimiento de la palabra y en fe y en espiritualidad. Así nosotros hemos visto hoy que la gracia debemos entender para qué es que llegó a esta tierra. Y es porque no había competencia alguna de parte del ser humano para ni siquiera pensar algo bueno. Pablo lo establece bien claramente aquí en 2 de Corintios 3, 4 y 5, cuando dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén. Sierva el Señor también lo establece y dice, por nosotros mismos no podemos lograr ni siquiera razonar adecuadamente. No podemos ni pensar algo bueno. Solamente es
porque la gracia lo hace posible. Comprendamos esto, hermanos, y roguémosle al Señor que su gracia nos ayude para tener esa competencia de hacer las cosas correctamente. De lo contrario, sin mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Así que si tú has estado luchando solo, si tú has estado luchando sola por querer alcanzar la victoria sobre el pecado, no lo vas a lograr nunca, porque tú no eres competente para eso. Pero la competencia viene de Dios a través de la gracia que es en Cristo. Vamos a orar para que esa gracia nos haga competentes hoy. ¿Qué les parece? Amén. Vamos a arrodillarnos. Amado Dios, gracias por hacernos comprender lo que la gracia hace por nosotros. Sí. Muchas gracias, porque no cabe duda que a través de ella, que no es otra cosa que a través de Cristo mismo, a través de la salvación que la ha hecho posible, no cabe duda, Señor, que a través de todo esto es que nosotros podemos pensar adecuadamente y actuar adecuadamente. Así que, reconociendo nuestra incompetencia, como dice tu palabra, nosotros estamos aquí ahora suplicándote tu ayuda. Sí. Suplicándote, Señor, que tu gracia nos capacite para vencer el pecado, para renunciar a la impiedad, para no hacer lo malo, para más bien, Señor, hacer buenas obras que provengan como resultado de la gracia. Sí. Padre, te pedimos que nos ayudes para alcanzar victoria sobre toda tentación y prueba a través de la gracia que es en Cristo. Sí, Te sí. lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor. Amén.